Mariel Lang. Y más allá de eso, creo que soy bitcoiner, como también muchísima gente lo es, pero en realidad lo que quiero comentar el día de hoy, más allá de que seamos o no seamos bitcoiners, es qué paradigma tenemos. Siempre surge algo nuevo. Todos los años han venido hundidos por sea cataclismos, sea ventajas, cosas buenas y cosas malas. Aún así, creo que estamos plagados de distracciones y el hecho de plagarnos de distracciones nos hace tomar decisiones un poquito más sesgadas de lo que nos gustaría. Entonces hoy voy a darles un punto que a mí me dio una claridad impresionante y que me hizo cambiar muchísimo de opinión en el sector financiero, y es aprovechar las herramientas que tal vez tenemos justo al frente y justo en todas las manos, pero por cuestión de quedarnos un poco por detrás, no somos capaces de aprovecharlas. Entonces, Bitcoin y la liquidez, un nuevo paradigma. Ya van a ver por qué hablamos de paradigma. Primero, siempre que tenemos que hablar de Bitcoin, a pesar de que soy súper anarcocapitalista y me gustaría decir que muerte al sistema, la verdad es que para entrar en Bitcoin todavía necesitamos un puente y todavía necesitamos dinero fiat. No hay otra manera de hacer esa transacción. Pero simplemente ubicarnos en la parte contextual y entender que después del barter system y el trueque, que pasa más de lo que parece todavía, no hemos tenido algo muy distinto. Estamos hablando de que hace 9.000 años estábamos haciendo trueque y desde 1792 pues ahora hacemos trueque con papel, porque el respaldo tampoco lo tenemos. De hecho, ayer se cumplieron 53 años desde que Nixon soltó el gold standard y parece que el respaldo real ahora es la deuda o algo parecido. Ahora, ¿qué sucede con esto y con toda la parte monetaria? Que el oro, el trueque, que el trueque es un poquito más natural, la plata, los commodities, las notas del tesoro, cualquier tipo de producto financiero es un producto impuesto. Tú no escogiste ese producto, tú no estuviste en la parte corporativa para votar y tomar una decisión con respecto, a ti te ofrecieron un producto. Y a ti te toca, como humano, usar ese producto, porque técnicamente no tienes de otra. Entonces es un concepto que, a pesar de que funcione dentro de capacidades relativas, está impuesto, está 100% impuesto, y es un control preconcebido donde aprobar difiere mucho de verificar. Este es uno de mis gráficos favoritos. Creo que si pudiera lo imprimiera y lo pusiera en mi casa. Y es cómo el ser humano interviene naturalmente y causa resultados antinaturales. Digamos que los colapsos son algo completamente sano para cualquier sistema económico, de la misma forma que tú no podrías durar 7, 8 días sin dormir porque las secuelas que te dejarías serían abruptas, pero digamos que el sistema financiero, tanto el americano como muchos, como Japón, como incluso ciertas partes de Latinoamérica, decidieron que ya no íbamos a dejar que todo colapsara, sino que vamos a hacer que cuando colapse sea 10.000 veces más inminente. Y dentro de esos puntos, después del 2000, del 2001, hemos tenido más de 567 colapsos bancarios. Ustedes dirán, 567 colapsos bancarios. Bueno, sí, probablemente estuve involucrado en uno, probablemente tu banco colapsó y tú ni te diste cuenta. Y dentro de esos puntos, solo el año pasado tuvimos uno de los 3 más grandes. Tú compararás eso con el corralito financiero del 2008 y la crisis de subprimas y dirás, ya, pero yo no sentí esa crisis bancaria. Y no la sentiste porque en realidad fueron 2 días, suspensiones de trading de las acciones de esos bancos, rescate por parte de la Reserva Federal y allí quedó. Entonces, ¿hasta qué punto es un sistema que funciona o simplemente es una pantomima con la que todos estamos adaptados y la única opción que tenemos para usar? Ahora, aquí viene lo importante. Ya sabemos que el oro no es el respaldo, a pesar de que China esté comprando como loco, no es un respaldo literal. La deuda tampoco es un respaldo literal, porque si todo el mundo puede emitir deuda, técnicamente todos los países le pertenecemos al Fondo Monetario Internacional. Y la institución como tal no se le puede dar un respeto, entonces la institución técnicamente tampoco es un respaldo. Entonces, ¿cuál es el respaldo? Nosotros somos el respaldo. Y nosotros somos el respaldo no solo porque exista una capacidad de caer en la sociedad como capacidad productiva, sino porque estamos respaldando un sistema, porque lo estamos usando. Le estamos dando la validación que necesita a pesar de que es un sistema impuesto. Entonces el capital humano es lo que decide. Y a pesar de que históricamente es difícil decir que nosotros tenemos peso en la decisión, este paradigma de Bitcoin es la primera vez que hay un peso real. Es la primera vez que no me importa quién rayos eres, con tal y tú interactúes aquí, tú tienes un peso real de decisión. Ahora, a nivel de deuda global, de hecho, tenemos algo bastante interesante porque se ha distanciado un poco la deuda si colocamos allí el PIB.
Y sí, también lo que es el producto, el Gross Domestic Product de Estados Unidos. Si nos ponemos en contexto decimos, bueno, pero no va tan mal, o sea, después de la pandemia hemos tenido un ligero crecimiento, ¿no? Hemos dejado de imprimir dinero. Claro, pero si no imprimimos dinero, ¿qué sucede? Y si sí imprimimos dinero, ¿qué sucede? Entonces, como sociedad estamos destinados a un colapso o a una inflación hasta conseguir un nuevo sistema, pero no hay interés de tener un nuevo sistema. Entonces, si nos fijamos en la deuda del FMI, podríamos quedarnos como tranquilos y decir, bueno, al fin y al cabo, si todos le debemos al FMI, entonces nadie debe nada, porque nadie es capaz de pagar esta deuda. Si nadie es capaz de pagar esta deuda, pues seguimos viviendo en una burbuja y como relativamente se paró la impresión de dinero en los últimos 4 años, todo parece estar un poquito más estable. Pero ya sabemos que eso de imprimir dinero nos gusta bastante y que prácticamente no hay de otra. Y lo más probable es que ese gráfico que veamos allí dentro de 2 años estalle, porque a pesar de que estemos en un momento donde el superávit y muchos indicadores financieros están justo allí, eso no significa que no haya un término fatal de esto. ¿Qué pasa con ese término fatal? Que tenemos nuestra emisión estable, controlada, que no tiene nada que ver con nosotros, por nuestro propio bien, voy a ser completamente honesta, y dentro de esa emisión de Bitcoin, la mayoría de nosotros ni siquiera va a vivir para estar ese periodo de estabilización. Estamos hablando de que van a pasar los años y que tal vez el escenario de lo que estamos viendo ahorita quede como un archivo digital y esa gente diga, ah, pero ya Bitcoin se estableció en un precio, ya Bitcoin no tiene volatilidad, o sea, esta gente tuvo su momento de compra, pero ese es el punto importante aquí, que si justo coincidimos con estar en este momento específico en la historia donde hay una brecha entre la emisión natural de dinero y la emisión de dinero aprobado por personas, lo más inteligente es que tomemos decisiones conscientes y no decisiones de opinión. ¿Nosotros podemos opinar sobre la deuda? Sí. ¿Alguno de nosotros puede hacer algo respecto a la deuda? No. Podemos opinar sobre los bancos, podemos opinar sobre muchas cosas y podemos tomar decisiones en base a esa opinión. Pero Bitcoin trae un nuevo paradigma donde uno, tu decisión tiene un impacto en ti, tiene un impacto en una red y tiene un impacto en una posibilidad, porque esto abre una nueva posibilidad completamente. Y dos, es el único activo en donde tu capacidad de decisión está tan igual o incluso mejor que cualquier otra persona. Y aquí vamos a lo importante. Todo el mundo le gusta comparar a Bitcoin con los bancos y es una comparación natural de si hay custodio, si no hay custodio, de si en el banco me aprueban o me bloquean, o si el banco me lo controla el gobierno, versus que, bueno, sí, obviamente Bitcoin tenemos más libertad, pero más allá de las cualidades de autocustodio, de naturaleza tecnológica, de rapidez y de evolución humana, que creo que es de las pocas cosas que hemos visto en los últimos 20 años que me ha hecho recuperar la fe en que hay otro camino, es que esto ha sobrevivido en el tiempo más allá de su carácter especulativo, por la validación que le damos nosotros. Y lo mismo, las monedas que han muerto es por la falta de validación que no les han dado las personas. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esa validación humana? Que es más simple de lo que parece. O sea, no se trata de Bitcoin hoy, no se trata del precio mañana, no se trata si quieres meterle un corto con perpetuos en futuro, si quieres hacer lo que te dé la gana. Se trata de que cuando la situación para la que Bitcoin esté preparada esté, tú te vas a agradecer haber tomado la decisión correcta. Y ese es el punto aquí, es Bitcoin versus un sistema. No es Bitcoin versus banco, no es Bitcoin versus electricidad, no es Bitcoin versus Ethereum. Es Bitcoin versus dónde estamos ahora. El punto más importante es que ese costo de oportunidad, más allá de ser monetario, también trae consigo un cambio completo de mentalidad. Porque tú no, sí, obviamente que nos vamos a arrepentir de los Bitcoins vendidos en 18.000, de los Bitcoins vendidos en 300. De eso nos podemos meter en Reddit y leer historias y sentarnos a llorar. Pero es el costo de oportunidad de no entender lo que estás haciendo. Porque una cosa es equivocarte, una cosa es utilizar información sesgada, una cosa es opinar y otra cosa es ser consciente de que estás haciendo esto. Y creo que lo más importante de Bitcoin y su apertura es que a nivel estadístico es el activo de código abierto con más potencia para desarrollar cualquier tipo de modelo, sea de inversión, sea de especulación o incluso sea de entendimiento de capitales. Todos tenemos motivos distintos para Bitcoin. Algunos tienen libertad, otros tienen dinero, cada quien tendrá su espacio. Pero la información que todos somos capaces de consumir dentro de este espacio es independientemente de cualquier opinión que yo tenga, sea permabajista, sea permalcista, el capital que está por detrás de esto es el capital que todos podemos ver. Y ahí es donde está la potencia, ahí es donde está
todo el código abierto reflexionado en un solo lugar. O sea, tan sencillo como pensar que comprar una acción hace 20 años hubiese sido llamar a mi pana Harris, que es corredor, esperar a que hablara con el broker dealer, lo pasara por el dealing desk y me otorgaran mi acción, que en realidad tampoco era mi acción, esperar. Y que todo eso representara un proceso donde la información que yo tengo son los earnings de compañía, los reportes financieros, etcétera, a la facilidad que tengo ahora de comprar una acción o un contrato sobre acción. Pero la información que yo tengo sobre esa acción sigue siendo la misma. Sigue siendo el revenue, la producción, cuáles son los aliados, cuál es el producto, el sector de mercado, los ratings de analistas. No ha cambiado mucho. Ha cambiado el modelo de negocio, ha cambiado lo que ofrece una compañía, pero la compra del activo es exactamente la misma. Ahora, ponemos eso versus que más allá de cuánto está vendiendo, cuántas acciones está vendiendo un particular, un empresario, no tengo más información. Todo pasa por detrás de la mesa. De hecho, todas las decisiones que tomo es en base a lo que a mí me quiere mostrar. Entonces, yo te muestro algo y tú decides. En Bitcoin no. En Bitcoin es, yo no te puedo ocultar nada. No te puedo ocultar absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que no vas a saber todo el tiempo? ¿Quién está por detrás de ese capital? Pero el capital es algo que yo no puedo esconder. Y eso, a nivel estadístico, es una joya. A nivel de probabilidad, es una joya poder saber en dónde está el dinero. O sea, nos encanta decir, show me the money, y podemos ver opciones, expiraciones, pero aquí no. Aquí, desde los próximos 5 minutos hasta los próximos 6 meses, podemos ver dónde está acumulado el capital. Ahora, ¿por qué nos interesa el capital? Yo creo que hay dos formas de ver Bitcoin. Y aquí lo voy a poner muy sencillo. ¿Quién planea aquí sostener Bitcoin por los próximos 10 años? ¿Quién aquí planea tradear Bitcoin al corto plazo? Ok. ¿Quién aquí planea sostener Bitcoin por los próximos 20 años? Bien, me alegro de estar aquí. ¿Y quién aquí planea comprar Bitcoin periódicamente durante los siguientes 5 o 10 años? ¿Se dan cuenta de que algunos coinciden en todas, otros solo quieren tradearlo? Sal de ahí, amigo, he estado ahí. Y hay otros que prácticamente tienen una visión más a largo plazo. Pues la coincidencia y el punto en común que tenemos todos aquí es que a todos nos importa lo que pasa con el capital. Porque a pesar de que me gustaría llegar a ese escenario anarcocapitalista en donde ninguno de nosotros tenga que vender su Bitcoin y podamos evolucionar como seres humanos, eso está bastante lejos. Pero sí nos importa entender en dónde estamos parados. Cuando somos humanos es muy fácil pensar, dilucidar y crearnos escenarios en nuestra cabeza. Y es difícil tener una opinión objetiva cuando lo que tenemos es un pensamiento propio. No está mal tener un pensamiento propio, de hecho Bitcoin es algo mucho más filosófico. Pero si nos interesa tener un contexto y no somos Warren Buffett, ni tenemos un terminal de Bloomberg, ni un analista que, les digo, para lo que sirven últimamente, sí nos interesa saber dónde está el capital. Estamos hablando del activo dentro de los más líquidos del mundo. Yo podría decir que es el dólar, etcétera, sí, pero estamos hablando de que aquí con un sintético, un KYC, un inverso montado en un contrato, tú puedes entrar a Bitcoin. Es el activo que tiene menos barrera de entrada entre todo lo que hay, entre monedas, divisas, productos financieros. Entonces eso también lo hace uno de los más especulados. Sí, sabemos cada vez que alguien quiere decir reserva de valor, tiene alguien gritando especulativo, eso lo sabemos. Vamos a utilizar esa ventaja de la especulación y esa ventaja de la volatilidad y de la cantidad de dinero que hay por detrás para ubicarnos en una parte contextual. Y ahí es donde cambia el juego. Ahí ya no es, yo creo que Bitcoin puede llegar a tanto, es, ok, esta cantidad de capital está especulando que ese precio puede ser adquirido. Y ese precio puede ser adquirido, ¿por qué? Porque la toma de liquidación me empuja el capital a llenar cierta cantidad de operaciones. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que a nivel de perpetuos, pues tenemos una cantidad de degeneración de apuestas que no se había visto históricamente. Cada cierto tiempo llega un récord de expiración, tanto de opciones en Bitcoin, como de opciones apalancadas, como de ETFs inversos que causan un impacto en el precio. Entonces, tenemos impactos en el precio tan sencillos como en los próximos 5 minutos, que obviamente 5 millones de dólares en una liquidación no es lo mismo que 20 billones de dólares, donde eso representa una parte porcentual grande de la capacidad de movimiento del activo, pero sí te interesa de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Si tú quieres operar en 5 minutos y tú solo estás viendo el gráfico, eres tú en contra del precio que tú crees y lo que tú crees que está pasando. Pero si tú quieres operar en 5 minutos y resulta que tienes una pared absurda de compra y tú vas a entrar en una venta, pues tú probablemente seas liquidado. Y ahí es donde está la parte. Si yo quiero operar a mayor plazo, si yo quiero sostener a largo plazo, tengo que enterarme de por qué el precio no se mueve. Si la piscina no se llena,
a pesar de que hayan varios factores, es porque la manguera no está echando agua. Y eso pasa aquí, tanto como se mueve, como cuando no se mueve, como cuando pasa mucho tiempo y barre a ambos lados, lo que hay por detrás del gráfico, del Ichimoku, de lo que sea, es el capital. Si este no fuera un mercado líquido, no se moviera de la manera tan salvaje como lo hace. Entonces, la forma de aprovecharlo es entenderlo y gracias a Dios y a la evolución humana, pues hay una cantidad de personas que se han dedicado a obtener este código abierto y este tipo de información pública y ponerla de una forma visual. Porque no es lo mismo ver esto que ver un order book. Y no, es mucho más saturador. Entonces, el punto de lo que podemos entender con respecto a esto es que, bueno, ya a nivel de herramientas podemos hablar de herramientas pagas, estilo Hyblocks, podemos hablar de Glassnode, podemos hablar de lo que sea, incluso tú mismo con un código abierto y una buena inteligencia artificial te montas un gráfico que ni te enterarías que lo hiciste tú. Pero el punto de aquí es entender a qué juego estoy jugando. Ya el haber descubierto Bitcoin para mí es una hazaña y es algo que mucha gente no va a descubrir en su vida o lo va a descubrir y no lo va a entender. Entonces ya el primer paso está hecho. ¿Pero a qué juego estoy jugando? Tengo el activo que tiene más capacidad de información y de probarme a mí una estadística. Y obvio, aquí lo primero que voy a decir es que todos los modelos económicos están mal y algunos sirven de algo. Pero el punto aquí es que tenemos dentro de todos los modelos económicos que hay, los más certeros. ¿Por qué los más certeros? Porque todo se mueve gracias al capital liquidado. Es un juego de ping-pong constante entre los pendientes por liquidar y los liquidados. Y es una entrada constante. Mientras ahora que estamos hablando, probablemente hayan salido cientos de miles por detrás, tanto en positivo como en negativo. Entonces, no nos dejemos sesgar por nuestra idea o nuestra tesis de inversión, pero usémosla para ubicarnos también en un contexto. El poder que hay de saber, mira, esta es la cantidad de expiración que hay, voy a esperarme un poquito a que esto sea liquidado, es absurdo. Yo no compro en precios bajos porque yo sea un erudito o porque piense que técnicamente hay algo más por detrás. Compro en precios bajos porque la cantidad de capital que ha sido liquidada es tan absurda que va a tomar semanas en reconstruirse. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que si tú entras en una barrida o tomas posición en una barrida, pues tienes con respecto al resto de los precios una ventaja de oportunidad ya que tienes cierto descuento. Pero no es lo que yo pienso, es lo que está haciendo el dinero. Entonces, obvio, me gustaría poder automatizar esto. De hecho, hay muchas pruebas, hay muchos fondos que lo usan algorítmicamente, es mucha información, pero no hay que sobrecomplicarlo. Ya cada quien lo llevará al extent que lo quiera llevar. Pero algo tan simple como entender dónde está el dinero y dónde está el movimiento de capitales te ayuda tanto a posicionarte como a prácticamente no entrar en pánico si es la primera vez que estás invirtiendo en un activo así o es la primera vez que estás evaluando tomar posiciones. Y también te ayuda a tener los pies sobre la tierra. Ya no es una cuestión de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que te dijo tu amigo, de lo que te mandaron en el canal de Telegram, de que se va a cero, del ETF Ethereum. No, es una cantidad de capital y es un raciocinio lógico y un sentido común sobre esa cantidad de capital. Y eso para mí fue un antes y después. Luego lo validé con mucha gente que creo que sabe muchísimo más que yo, pero para mí el hecho de poder compartir que no es solo el gráfico de precio, no es solo el market cap, no es solo el Bitcoin dominance, no es solo la parte on-chain, es aprovechar el focus, el spotlight tan grande que tiene un activo como Bitcoin ahora y usarlo a tu ventaja. Usarlo a tu ventaja. No depender de una idea, sino depender de una idea comprobada. En este caso, la dinámica permanece bastante similar. Son osos, toros, permaosos, permatoros, toros y osos equivocados, como siempre. Pero también las emociones siguen igual. El miedo y la avaricia es igual en Bitcoin como lo es en el S&P 500. La volatilidad del VIX es igual como funciona la volatilidad en Bitcoin. Pero los datos nunca habían sido tan accesibles. Entonces, si tenemos un pequeño glitch que cambió, que es la única cosa que cambió dentro de esta dinámica, hay que aprovecharlo a nuestro favor. Y no hay que dejar que se vaya. Las reacciones ahora en el mercado traen un precio diferente y traen una respuesta también distinta. Y es el aprovechar esto y adaptarse y no necesariamente añadir más. No hay por qué usar todo. Cuando yo les digo que yo uso 2 gráficos, es que uso 2 gráficos, pero uso 2 gráficos que entiendo. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, aprender a no solo pensar, sino pensar validando. De la misma forma que todos validamos Bitcoin, validen la tesis que están teniendo con herramientas que están allá afuera, que no dependen de la opinión de nadie, sino del capital. Y lo más importante de todo, no sean liquidez, úsenla. Muchísimas gracias.